Qué bendición estar nuevamente aquí en su casa y continuamos con la serie, la misión de la iglesia, y a veces la razón por la cual en Inglés Illiterate pongo letras en cada punto es para que se nos haga más fácil a nosotros recordar el mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y 30 segundos de teología. Cuando cogemos la Biblia, fíjense que el primer mensaje con la serie de misiones que estamos hablando, la misión de Dios para nosotros, y muchas de estas cosas que le pedimos aquí en la tierra, ya Él nos las ha prometido. O sea, el primero prometió suplir ¿qué? Algunas necesidades, ¿verdad? ¿O algunas? Todas, ok. Y sin embargo, es la más que oramos cuando Él ya ha prometido eso. Lo que tenemos es que vivir entonces en sus promesas y vivir de acuerdo a lo que Él ya ha dicho en su palabra. ¿Sabe lo que es el GPS, verdad? ¿Sabe lo que es el GPS? ¿O qué es gran plan del Señor? O gran plan de salvación. Y usted sabe que sin un GPS hoy en día, ¿usted qué? Se pierde. ¿Cierto o no es cierto? Y yo conozco personas, no voy a mencionar nombres, que hasta se pierden con el GPS, pero ya eso es otra historia. Tenemos el GPS aquí, entonces dice, pastor, yo no sé nada de la Biblia. Qué bien, no hay problema. Primero, porque el primer mensaje 3 domingos atrás vimos la creación perfecta de Dios. Esta es la Biblia en 30 segundos. Una creación perfecta de Dios. Entonces, creación. Vimos la caída del hombre en Génesis 3. ¿Okay? Por el pecado, y vemos que el primer pecado no hicieron nada malo, no vieron ninguna ley, simplemente ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios, se comieron saludable, básicamente, pero era donde Dios le dijo que no comieran. Vino la caída, y en esa caída entonces viene la promesa en Génesis 13, cuando cayeron inmediatamente, vieron las consecuencias de su pecado, que murieron espiritualmente, como él le había dicho, pero también que de la mujer iban a ser que el que le iba a dar por la cabeza la serpiente, refiriéndose a ¿quién? A Satanás, la serpiente, a Jesucristo, que era el que iban a hacer. O sea, vemos la profecía. Entonces vemos la comisión evangelística. No comenzó en el Nuevo Testamento, comenzó en Génesis mismo, cuando él llama a ¿quién? A Abraham. Y le dice, ok, de ti voy a hacer ¿qué? Una nación, ok, para que a través de esa simiente que va a salir, refiriéndose a Isaac, no a Ismael, que todavía tenemos problemas con Ismaelito por ahí, puedan ellos ver la gloria de ¿quién? De Dios. Y volvemos al principio, que el principio Dios nos creó para glorificarlo ¿a quién? A Él y solo a Él. Anoche ganó un equipo ganó anoche. La razón que ese equipo existe era para ganar y darle gloria ¿a quién? Al equipo. ¿Ok? No tiene una pregunta espiritual aquí, ¿ok? Okay. Una pregunta común. Por eso en el nombre del uniforme está el nombre de ¿quién? Del equipo. Nunca está el nombre de nadie, está siempre ¿qué? Atrás. Entonces cuando Él nos creó para glorificarle, para dar gloria a Él. El hombre cayó, creación perfecta, el hombre cae. Entonces hay una comisión que empieza con Abraham, para entonces Él separa a Abraham para que sea ¿qué? Su pueblo. ¿Ok? Su pueblo hoy día, porque durante todo ese tiempo en el Antiguo Testamento Él guiaba a su pueblo para que el mundo viera quién era quién. Dios. Y lo vemos cuando en Jericó, la misma prostituta Rahab, que dice, tenía más fe que los mismos 10 espías de los 12 que fueron. Yo he oído del Dios de ustedes. Yo he escuchado de las grandezas que Él ha hecho. Y por eso ella arriesgó su vida y escondió a Josué y a Caleb. ¿Okay? Entonces, esa es la comisión. Y finalmente, vean esto, en Génesis esto empieza, porque es un puente, la Biblia es tremendo libro, el GPS es un puente, que entonces nos lleva a la gran celebración que está en Apocalipsis, que es donde toda lengua, nación va ¿qué? A glorificar ¿a quién? A Dios. Él lo va a hacer contigo o sin ti. Él nos llama a nosotros, fíjese, Él llama simplemente a pecadores, nos limpia para que participemos ¿qué? En su plan. Esa es su misión. Él no te salvó para sobrevivir en esta tierra, sino para triunfar en el propósito que tiene en tu vida. Y a veces, pastor, y yo pregunto, ¿cómo está hermana? Ay, sobreviviendo. No es sobrevivir, es triunfar.
aún en medio de tu situación, lo que pasa es que como la razón que estás sufriendo porque es tu meta la que no estás alcanzando. Por lo cual tienes que luchar para alcanzar tus metas y tus sueños. Cuando dices, no, entrégame tus sueños y tus metas, yo los convierto en mis sueños y tus metas en ti. Que cambia completamente. Entonces vemos en el segundo mensaje, primeramente, continuamos con la C, ya saben la Biblia, creación, caída, comisión, celebración. Eso es lo que ocurre en los domingos. ¿Qué va a ocurrir dónde? En el cielo. En el segundo mensaje vimos entonces cómo eso se hace. El primer evangelista, Felipe, lo vemos inmediatamente después del primer mártir, Esteban, que había un avivamiento en Jerusalén y se lo llevan al desierto. Primero había una comunión ¿con quién? Con Dios. Porque Dios le habló. Recuerden lo que yo dije bien importante. Lo más importante de orar no es que Dios te escuche a ti. Es que tú escuches a Dios. ¿Ok? Entonces él escuchó a Dios porque tiene comunión ¿con quién? Con Dios. Entonces Dios le habló directamente. Y como tenía comunión, estaba comprometido al plan de Dios. E inmediatamente no hacía sentido dejar a Jerusalén para irse entonces aquí al desierto. Porque estaba comprometido ¿con qué? Con el llamado de Dios. Y lo primero que hizo, se conectó ¿con quién? Con el eunuco en el desierto, tercera C. Tenemos que conectarnos ¿con quién? Con los perdidos. Hay que hacer una conexión, hay que estar orando. Dios, ¿a quién tú quieres? ¿Dónde tú quieres que yo vaya? ¿A quién tú quieres que yo le hable? Y después viene la otra C, compartir el evangelio. Compartir el evangelio. Y finalmente la última, continuar con discipulado y bautismo, que es la gran comisión, Mateo 28. Lo vimos en el mensaje pasado, que Jesús mismo fue el modelo perfecto. Porque ¿qué hizo? Me es necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. ¿De dónde él asumió que era necesario pasar por Samaria? De su relación ¿con quién? Con el Padre. Nuevamente, comunión con el Padre, compromiso con el Padre. Y comenzó a hablarle a ¿qué? El evangelio, una mujer ¿qué? Samaritana. Y ella se convierte, esta mujer que estaba al mediodía sacando agua, porque todas las mujeres la sacaban en la mañana cuando el agua está fresca, porque la mujer había tenido ¿cuántos maridos? 5 maridos. ¿Okay? Y estaba conviviendo con alguien, y eso en aquella época. Imagínense. Hoy en día esta mujer, vean esto, el cambio inmediatamente que hizo. Esta mujer vino de temerosa, de avergonzada, a ir al pueblo a hablar ¿de quién? De Jesús. El problema nuestro de no comunicar a Jesús a otros no es falta de conocimiento. Es falta de entendimiento y de amor y de comprensión. Porque vean esto, esta mujer está aquí, escondida básicamente, sola completamente sacando el agua. Porque ¿qué usted cree si está cuando va por la mañana las otras mujeres que están diciendo? Oye, vela a tu marido, que está por ahí. Empieza, a mí obviamente, ya es conocida en el pueblo. Y se olvidó de su vergüenza porque se encontró ¿con quién? Con Jesús. Por eso yo me pregunto a veces que, ten cuidado, ser cristiano no es que tú entiendes el evangelio. Ser cristiano es que tú le has entregado tu vida a Cristo y has nacido de nuevo. Porque el diablo conoce que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día. Él es la doctrina. Tú no eres salvo por doctrina, tú eres salvo porque hubo un entendimiento de la doctrina. Por lo cual transforma ¿qué? Tu vida. Por lo cual entonces aquí está esta mujer nuevamente que de temerosa va entonces al pueblo a hablarle ¿quién? A todos. Cuando dice todo el mundo y todos, usted nuevamente, literalmente es como hoy en día si yo digo, oye, todo el mundo sabe algo. Eso es mentira. Todo el mundo no sabe algo. Pero cuando todo el mundo sabe algo, se está refiriendo que salió algo en las noticias que un montón de gente lo sabe. ¿Ok? La palabra un montón en griego, ¿sabe lo que es? Un montón. ¿Ok? Mucha gente. Entonces está diciendo que el pueblo completo vino y creyeron lo que ella le había dicho. Al punto que mandaron a buscar a quién, a Jesús. Y cuando llega Jesús, les dice, esta es la segunda parte del mensaje pasado, les dice entonces, habíamos creído por lo que ella había dicho, pero ahora creemos porque hemos ¿qué? Visto. Entonces, es tú cuando tú compartes con alguien el evangelio, le estás hablando de Cristo, pero ¿cómo tú lo hablas? ¿Cómo tú te apasionas? Tú conoces a un fanático de un equipo de la forma que ¿qué?
¿Qué se refiere? O yo tengo fanáticos en mi casa y tengo unos que se creen fanáticos y otros que son fanáticos. Gustarte el equipo no es serte fanático. ¿Sabían eso? Yo tengo un hijo que le encantan los Yankees. ¿Ok? Y hay que orar por ellos. Porque no han sido discipulados. Están en la carne todavía. ¿Ok? Pero tengo otro hijo que es fanático de los Yankees. Sí, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Que uno de ellos te puede decir quién es el line-up, quién es el que batea, quién es el mejor pitcher, quién puede dar hasta las estadísticas. ¿Me están siguiendo? Entonces yo pregunto a veces que hay gente que le gusta a Cristo. Cristo le cae bien. By the way, los musulmanes dicen que Cristo era un buen maestro. ¿Sabían eso? Y un profeta. Les cae bien. Pero ¿sabe que no lo conocen como quién? Como Señor y Salvador. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, no es falta de conocimiento, es falta de pasión y amor que viene de quién, de Dios. Porque cuando tú amas algo, la gente empieza a hablar de eso. Una vez estábamos en una comida de un viaje misionero, estar en Orlando y había algo, no me acuerdo qué fue lo que yo pregunté, usted está buenísimo. Y no me acuerdo, entonces la señora, sí, yo fui que lo preparé y me empieza a dar una explicación de todo qué. Los condimentos y el tiempo que ella corta aquí, corta allá. Entonces allá yo veo a las hermanas riéndose. Porque a mí realmente no me interesa. Yo no cocino, yo como bien. Pero ella estaba tan apasionada de ese plato que se desbordaba porque... por explicarme, ¿estás tú tan apasionado por Cristo que no puedes esperar a hablarle a alguien de Cristo? ¿O es que tus problemas son más grandes que el Cristo que se va a encargar de ellos? Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a comunicar el Evangelio y completamos, de ahora en adelante tenemos bautismo al final de este mes y todas aquellas personas que estuvieron envueltas en la conversión de esta persona, me gustaría que estuvieran alrededor de ¿qué? Del bautisterio. Por lo menos que salpique el agua y le toque agua a ellos también. ¿Se acuerdan? Cuando usted iba a SeaWorld, Chamú brincaba y le caía el agua arriba, algo así. Porque realmente toma un grupo de personas llevar a alguien a Cristo. Llevar a alguien a Cristo. No es una persona solamente. Y ese hace que le estamos cantando, yo lo he visto a él cambiar corazones y vidas y transformar vidas. Ese completar. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? ¿Cuál es la misión? Recuerda que la iglesia eres tú. Francisco Nuche, un buen compañero de misiones, decía, el presidente de Cruzadas Internacionales, después Commission International, decía, una iglesia que no es misionera no tiene ninguna razón por existir. Y hoy en día tenemos la iglesia como la mentalidad de mantener a los miembros antes de que alcanzar a los perdidos. Varios años atrás, creo en 1974, en la ciudad de Pittsburgh, abrieron uno de los correos nuevos en el área. La celebración, ¿sabes qué ponen? Y le ponen que cortan la cinta y viene el gobernador a hablar y el alcalde y todo muy bonito, pero había algo, alguien de momento se dio cuenta que el edificio estaba precioso, pero que en ninguna parte del edificio había un lugar donde tú podías poner cartas si estuvieran cerradas las puertas. Y yo a veces me pregunto, ¿para qué la iglesia existe? Porque el hecho no es congregarnos en un edificio, es ir afuera y que haya oportunidad para que otros conozcan a quién. A Cristo. A Cristo. Entonces, 3 cosas bien rápido. Yo sé, los que me conocen dicen, pastor, usted no dice nada rápido, usted se toma su tiempo, pero es para hacerles creer que va rápido. La primera es que la iglesia es la incubadora de misiones. The church is the incubator for missions. Incubadora es me gusta a veces dar la definición porque usted sabe lo que es una incubadora. Uno de mis hijos, el número 5, cuando tiene tantos, pues entonces tiene que llevarlos por números, son como los presidentes. ¿Okay? Estuvo, cuando nació 50-50, le dieron de sobrevivir, estuvo en una incubadora por varias semanas. Es un aparato cuya función común es crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuada para el crecimiento o reproducción de ese ser vivo.
Entonces, cuando hablamos de la iglesia en la incubadora, es básicamente cuál es la temperatura para entonces nosotros un ambiente que puedan entender que Dios no te salvó para sentarte y estar cómodo, sino para que puedas entonces no simplemente sobrevivir, sino como un bebé va respirando, va creciendo para cuando salga fuera de la iglesia, sea que testimonio de quién es Cristo en su vida. Un cristiano es un ser vivo. Una persona que no ha nacido de nuevo está muerta espiritualmente. Entonces, en el momento que tú naciste de nuevo, entonces estás vivo en Cristo. Hechos 13:1, la primera parte, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. By the way, la palabra cristiano comenzó en la iglesia de Antioquía. Hoy en día nos dan el título, la gente, los musulmanes creen que Estados Unidos es una nación cristiana. En el West, Christian nation, no, we're not. Recuerde, cristiano no es aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Cristiano es aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador y lo ha profesado y ha creído tanto que ha nacido nuevo, por lo cual el Espíritu Santo viene a morar en él y empieza a trabajar en su vida para ser un seguidor de Cristo. No simplemente decir que es cristiano. Un profeta es una persona que predica el futuro desde una perspectiva divina. En nuestro caso, como ya tenemos la palabra completa, necesitamos ¿qué? Profetas. Alguien que nos traiga algo nuevo, algo fresco. Fresco es Él, pero no nos va a tener nada fresco porque no hay nada ¿qué? No hay nada fresco. Todo está aquí y Dios lo hizo a propósito para que sepamos lo que está diciendo aquí. Si alguien tiene que decirte algo que viene de Dios, es posiblemente para confirmar algo que Dios ya te estaba hablando, ¿ok? O tú no estás escuchando a Dios porque si el Espíritu Santo está en ti, porque alguien tiene de afuera que decirte algo. Las únicas veces que mi hijo venía a decirme algo, cuando mi esposa estaba en la habitación de al lado que podía gritarlo, ¿ok? Es porque estábamos peleados. No había comunicación, ¿cierto o no es cierto? Mami dijo esto, ¿ok? Pues dile a tu mamá que yo digo esto. No hay comunicación. Mi pregunta es, si tú necesitas a alguien que te diga algo que Dios te está diciendo, cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿cómo está tu comunión con quién? Con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Me acuerdo una vez un pastor estaba vendiendo su casa. Yo digo, mira, yo le dije así en broma, oye, el Espíritu Santo mío que me la vendieras por tanto. Y me dice, qué bien, cuando me lo digo a mí yo te la vendo por eso. Hay que tener ¿qué? Cuidado. La misión de la iglesia era hecha fuera del edificio. Aquí están dos personas, profetas y maestros. Un maestro es una persona que se destaca por la relevancia y el valor de sus enseñanzas. En este caso, la palabra ¿qué? De Dios. Entonces hay que tener cuidado que cuando alguien abra la palabra, está predicando acerca de ella. Por eso nunca diga, el pastor dijo, no. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Usted tiene que examinar todo lo que yo diga de acuerdo a la palabra de Dios. Y a mí no me molesta eso. Si usted puede escribirme, ay pastor, pero esto no lo entendí o esto no estoy de acuerdo. Bueno, no hay problema, entonces yo voy aquí. Los únicos que se pican son los falsos maestros. ¿Cierto o no es cierto? En otras palabras, si tú eres honesto y un policía te para, tú, tranquilo. No hay problema. ¿Qué yo hice? Estás tranquilo. La misión de Dios es fuera del edificio. La iglesia se compone de su diversidad. Bernabé, Simón, el que llamaban negrito. La traducción allá es negrito. Exactamente. ¿Ok? Lo que pasa es que en Estados Unidos hay que tener cuidado. ¿Ok? Porque en nuestros países hasta de cariño nos dicen, ¿verdad? Mi esposa se crió aquí. Y cuando cayó en el mundo hispano y fuimos a plantar nuestra primera iglesia cristiana, ella me decía, hay una señora que me llama negrita y mi esposa es blanca. Blanca y de San Clau, que es imagínense, eso es otra cosa aparte. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba el negrito, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Bernabé era de Chipre, ahí estuvimos unos años atrás. Simón, el llamado el negrito, por su color de piel, no era de Antioquía. Lucía,
Lucio de Cirene, una ciudad al norte de África. ¿Okay? Manaén se crió con el asesino de Juan el Bautista, Herodes, el tetrarca. Y venían de diferentes lugares. Y noten lo que Dios ha hecho en la iglesia. Aquí hay 17 ¿qué? Naciones. ¿Ok? Tenemos los Simones aquí también. Pero hay diferentes naciones que se unen. Eso es la diversidad. Se compone de diversidad, pero se caracteriza por su unidad. Dice la continuación del versículo 2. Y ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor ¿qué? Juntos. O sea, tenían un propósito. A pesar de que tenemos diferentes diferencias, personalidades, culturas, educaciones, la razón es para crecer y reproducirnos ¿en qué? En Cristo Jesús. En la incubadora, por eso hacemos mucho el discipulado. Para que entonces Dios te hable a través no de la persona que te está discipulando, sino a través de su palabra, para que entiendas para qué te salvó. Y finalmente concluimos con el juicio del gran trono blanco. Porque el cristiano va a ser juzgado, o no para ser salvo, sino que hiciste después que le entregaste tu vida ¿a qué? A Cristo. Por ejemplo, el juicio del ladrón en la cruz del Calvario duró 5 segundos. Porque él nunca hizo ¿qué? Nada. Él simplemente ahí reconoció que nosotros somos ¿qué? Unos ladrones, merecemos esto. Este es Dios. Ten misericordia de mí. Y que le dijo, hoy mismo estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Usted dice así de fácil. No es que sea así de fácil, porque es algo que es interno. Ocurre un arrepentimiento verdadero. Cuando Jesucristo entiende esto, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando va frente al juicio del gran trono blanco, ok, barrendero en tal calle de oro. Estoy bromeando, no es que había barrenderos, pero mi esposa siempre me dice, yo prefiero ser barrendera en el cielo que capitán en el infierno. Es simplemente porque él nunca hizo absolutamente ¿qué? Nada. Y déjame decirte algo, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo como quieras. Tú y el ladrón de la cruz del Calvario están en el mismo ¿qué? En el mismo bote. No, la diferencia es que los años después que tú te convertiste, ¿qué has hecho con los dones, talentos que Dios ha puesto en tu vida para usarlo para su gloria? Ese va a ser el juicio. Está en 1 Corintios capítulo 3, donde entonces ese va a ser el juicio. Lo primero es una incubadora de misiones la iglesia. Lo segundo, que el Espíritu Santo es el iniciador de misiones. Es el que comienza los avivamientos. Es el que habla a nuestros corazones. Iniciador es una persona que inicia determinada actividad o tendencia. Es en una especial tendencia artística o científica o una doctrina o corriente de pensamiento. Por eso en Hechos 1:8 cuando él dice, y recibiréis ¿qué? Poder. ¿Para hacer qué? Mártires es lo que dice. Mártires, la palabra testigo es mártires, que estés dispuesto a ¿qué? Hasta morir ¿por quién? Por Cristo, por Cristo. Entonces, Él es el que inicia el trabajo que en nosotros. Por eso la pregunta es, si tú has nacido de nuevo, quiere decir que el Espíritu de Dios está morando ¿qué? En ti. En ti. Cuando el Espíritu está morando en ti, ¿ok? Él trabaja y comienza, y la iglesia es para entonces ayudarte entonces a crecer. Y hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si hay que estar detrás de ti para que tú estés sirviendo al Señor, llegando a tiempo, haciendo cosas para el Señor y todas estas cosas, yo me pregunto, o tú te preguntas, yo no, pregúntate tú, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque sabe que yo puedo ver 2 balloons aquí, llenos, frondosos, pero hay uno que se va a mantener ¿qué? Arriba porque está lleno de ¿qué? De helio. No de Eloy, de helio. ¿Ok? Y hay otro que está lleno de ¿qué? De aire. Y eventualmente el aire ¿qué hace? Se va. Entonces yo tengo que decir, ay, mira que, oye, mira, hay tiempos de ayuda, hay tiempos que ayudamos, que hay que ayudar, que hay que llamar, que hay que orar. Pero si tú tienes que estar de alguien por años y por años haciendo así, es porque tú te preguntas, ¿dónde está el aire del Espíritu Santo ahí? Porque está en nosotros. Entonces va a la madurez nuestra espiritual, porque aquí yo creo que tu mamá no te llama hoy día si tienes 30 años de edad. Mira,
Recuerda que el lunes trabajas, pon la alarma. Sí. Puede ser como alguien que la esposa le dijo, mira, levántate, levántate, que ahí el domingo quiero ir a la iglesia. Le dice, no, no quiero ir a la iglesia. Yo le caigo mal a las personas me caen mal a mí, pero tienes que ir porque tú eres el pastor. Estoy relajando, by the way. Eso en otra iglesia. Eso lo dijo otro pastor a mí, no sé. Bueno, a lo mejor después de este mensaje, no, me cae mal el pastor. Entonces la iglesia se compone de diversidad, se caracteriza por su unidad, porque tenemos un propósito. ¿Saben? El equipo de los Blue Jays tenían un jacket. Cada vez que alguien da un honrón, para celebrar equipos que tienen, Seattle tiene como una, ¿cómo se llama? Un tenedor gigante, refiriéndose a que representaba algo. Pero los Blue Jays tenían un jacket cuando daban un honrón, y el jacket básicamente tenía la insignia de todos los países, ¿verdad? De donde venían las personas. Hay algo increíble donde tú ves un equipo y ves un cubano chocando con un puertorriqueño y ves un venezolano que da un honrón y ves un japonés pichando que no hablan inglés. Pero tienen algo en común: ganar. Y cuando ganan, hacen cosas que los hombres no quieren hacer. ¿Cuándo tú has visto un hombre abrazando a otro? O dándose en el trasero. Yeah, excuse me. Pero cuando ganan están tan motivados que lograron el objetivo. El objetivo es glorificar a Dios. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso trae una unidad que no importa la raza, el color, el partido político, no importa nada. Tienen un propósito, ¿sabe qué? Es ganar. Y no importa si aquel hace mejor o si aquel hace peor. Porque son ¿qué? Un equipo. Un equipo. Primero es un llamado exclusivo. Dice, y ayunando dijo, oigan esto, el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo, porque está en comunión. Mira, apártame a Bernabé y a Saulo para las obras que lo he llamado. Un llamado que es exclusivo para algo. En unos meses vamos a estar orando, a lo mejor por nuestro líder Frank, digo a lo mejor, pero yo espero, para que entonces la obra que estamos plantando, ¿dónde? En Self Spring. Para ir para allá. Por eso digo, esto no es un libro de fantasías. Porque a veces leemos de estos héroes de la fe. Igual, lo vemos como si fuera una fantasía. Esos son personas humanas, como usted y como yo, que fueron usadas por el Espíritu Santo, porque no hay hombres grandes de Dios. Hay hombres con un Dios grande. Son llamados exclusivos. A pesar que Dios llama a todos sus hijos, los que han nacido de nuevo, a ministrar, servir dentro de la iglesia, y a misiones, servir fuera de la iglesia. Hay un llamado exclusivo entonces para algunas personas, en este caso, llamados misioneros, porque todos somos misioneros, pero la diferencia es qué parte de misión tú vas a hacer. Tú eres misionero en tu trabajo, en tu familia, pero todos nos ha llamado, nos ha firmado para un llamado específico. Dice la segunda parte del versículo 12, para la obra que os he llamado. Algunos para enseñar, otros para trabajar en el ministerio de niños, otros trabajar con adultos, otros trabajar con jóvenes. Pero hay un llamado que es específico, así como en cada equipo, ¿ok? Había que un jugador es increíble porque hay un tamaño perfecto. Yo nada más tenía que ver cuando viene alguien a batear, aunque nunca he visto el equipo, dice, bueno, yo por lo menos sé que ese no es primera base, ni juega en los files. ¿Ok? ¿Por qué? Chiquito, gordito y lento. ¿Me están siguiendo? Entonces tú no pones a alguien que no puede ni agarrar cualquier bola que le salga porque es así. ¿Ok? Entonces Dios lo hizo talentoso porque tiene el cuerpo perfecto para ser catcher. Primero, al ser gordito, pues puede iluminar más al pitcher que vea entonces el plato completo. ¿Ok? Segundo, porque entonces está ahí con fuerza. No solamente para cachar, sino para qué. Para tirar si algún no cristiano se quiere robar una base. Esa es la única parte donde tú puedes ser un buen cristiano y robar base. ¿Ok? Y no es pecado. Entonces cada uno es igualmente en el cuerpo de Cristo. Él te llama específicamente para algo, para servir y ver dónde tú quieres que yo te sirva, Señor. De una forma u otra, tú eres llamado exclusivamente y específicamente a las misiones.
al ministerio, dentro de la iglesia, fuera de qué, de la iglesia. Por eso cuando hacemos viajes misioneros, yo quiero un viaje misionero y mi pregunta es, ¿y dónde estás sirviendo entre la iglesia? Porque si vamos a hacer escuela bíblica de vacaciones y tú no trabajas en escuela de vacaciones, nosotros me hemos llamado a hacer escuela de vacaciones, vamos a hacer escuela de vacaciones en tal lugar, en Canadá este año, uno de los lugares. Yo quiero ir. ¿Para dónde? Para el viaje misionero. ¿Qué viaje misionero si tú no haces misión aquí? Entonces comienza que aquí, en la iglesia, en alrededor donde vayamos. Él nos ha llamado, nos ha dado el poder, la autoridad entonces específica para trabajar en donde Dios nos ha llamado a nosotros de forma exclusiva y específicamente de una forma u otra. Y concluyo, los creyentes son los inversionistas en misiones. Ahí lo dice la Biblia, tu corazón está donde está ¿qué? Tu tesoro. Y si no estás visitando, a mí no me gusta mucho el dinero. Porque realmente Dios no quiere ni estar interesado en tu dinero porque Él es rico, Él es dueño de todo. Él va a cumplir sus planes contigo o sin ti. ¿Ok? Él lo va a hacer como quiera. Y no estoy siendo subliminal para sacar dinero. Porque yo he escuchado pastores entonces que da tus prendas, da esto para tratar de convencerte. O te dicen, no, si tú le das a Dios, Él te va a bendecir. Eso no es fe. Ese es tremendo negocio. A mí, si le digo, hermano, si usted da $100 en el plato de ofrenda, Dios se lo va a multiplicar la semana que viene. Tremendo. Pues entonces Él da, porque para recibir eso no es fe. Ya yo soy más que bendecido. Primero, ¿sabe lo que es? Que ya toda mi comida, hasta que yo aquí en esta tierra, ha sido pagada. ¿Y usted cómo lo sabe? Por mis necesidades. Él se va a encargar de todo lo que tengo que hacerle, administrarlo como Él quiere que yo lo administre, porque ya el 10% no es de Dios, el 100% es de Él. Y yo simplemente lo pongo en sus manos. O yo no creo en el diezmo, yo creo en el 100%. No hagan esto, no me malinterpreten. Porque la gente como que coge esto y dice, no, aquí no es del dinero, es ¿de qué? Del corazón. Es del corazón, porque entonces vamos al sentido común, olvídate de sentido común. Usted escucha a un consultant de finanzas, de cómo invertir tu dinero. Y tú lo haces basado por fe, ¿basado en qué? En que alguien te lo recomendó y sabe, oye, este sabe cómo trabajar en la bolsa de valores. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó la finanza? ¿A quién tú crees que yo puedo confiar más con qué? Con su dinero, porque no es el mío. ¿Me están siguiendo? Él deja que yo lo administre para entonces, Señor, ¿cómo yo manejo este dinero? Por eso cuando me decían, pero pastor, usted tiene 6 hijos, ¿cuándo va a parar? Yo digo, bueno, cuando mi esposa me deje quieto. No, estoy hablando. Ok. Pero mira cómo está la economía. Porque mi economía no está basada en la situación política con el gobierno. Está basada en las promesas de Dios. Salmo 127. Bendito el hombre que llene ¿qué? Su aljaba lleno de ellos. Entonces Él va a suplir sus necesidades para 1, para 2, para 3, para 4, para los que sea. Porque las bendiciones de Dios no paran. No, hasta aquí yo puedo. Ya yo no para. Y Él te puede decir, para, esto no quiere decir que tú tienes que estar como los presidentes. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que tú puedes descansar porque Él ya va a suplir. Yo no tengo que dar para que Él me bendiga. Yo soy más que bendecido porque si muero hoy día de hambre, tengo todos los gastos pagos para la eternidad. Un balcón mirando hasta un bar de cristal. Unas calles de ¿qué? De oro. Fíjese, ¿cuántos de ustedes se fijan en la calle cuando están caminando? Yo nunca miro la calle. Tú miras al frente y sabes que está derechita, pues estás bien. A menos que estés en Santo Domingo o en Puerto Rico. Pero, o en tu país, ¿verdad? Que tienes que velar porque no, ahí no puedes demandar, aquí sí. Tú ni miras al piso. Ni miras al piso. Vean esto. Lo más que nosotros amamos aquí en este mundo es el oro. Es el dinero. Y allá vamos a ¿qué? Ni a caminar en lo que hoy pensamos, wow, tremendo, mira, tengo este Rolex con 2L, etcétera, etcétera. Y allá, imagínense,
allá de momento va, no, parece de oro, no puedo tirarlo aquí. De oro las calles. Y acá lo tenemos ¿qué? Todo. Y mar de cristal. Entonces, yo no tengo que dar para que Él me bendiga. Yo he sido más que bendecido. Me salvó de mis pecados pasados. Me limpió y tiene un futuro ¿qué? Preparado para mí. Y mientras esté aquí, Él va a estar conmigo. ¿Qué más bendición que esa? Entonces, Él queremos que invertamos. Mira lo que es un inversionista. Son todas aquellas personas y o empresas nacionales o extranjeras que invierten como instrumento financiero con la finalidad de obtener una ganancia. Ellos representan a la demanda en el mercado de valores. Entonces, la ganancia nuestra es que otros conozcan ¿qué? A Cristo. Esa es la inversión. Que otros puedan conocer a quién. A Cristo. Por eso Mateo te dice, no hagas tesoros donde en la tierra. Cada vez que paso por un junkyard de carros, ¿cómo se llama un junkyard en español? No en cubano, porque en Cuba no hay junkyards. Yo estuve ahí, no había... Había caballos muertos, pero no había... Todavía están usando los mismos carros cuando yo fui, que usaban el 60. Así que no hay junkyard. Pero cada vez que yo paso por uno de esos y veo cuántos matrimonios se habrán divorciado porque situaciones económicas. Porque es el Lexus, ese estilo, digo, vivir el sueño americano no es pecado, buscarlo lo es. Y digo todo esto porque eventualmente tú los ves ahí que metidos, perdidos. Y es exactamente. Nuestro dinero es como el monopolio. It's a game, cómo tú lo inviertes. Porque ¿sabes qué? Un día se va a acabar el juego. Y tú simplemente cierras ¿qué? La caja. Y lo único que va a quedar es lo que representa eternidad y espiritual. So, ¿a cuántos misioneros tú estás ayudando económicamente? Vamos a empezar en oración. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. No que los votaron, sino que, here you go. Intercesores. Entonces, habiendo ayunado y orado, estas personas que no conocen a Cristo específicamente, estaban orando ¿por qué? Por misioneros al otro lado. Entonces, vea esto. ¿Sabe quién se bautiza hoy? Dígame si la oración no trabaja. Y cuando estamos cantando, ¿puedes tú pensar en personas que tú has orado y que hoy día son redimidas? Y yo estoy cantando y por eso a veces lloro. Porque hoy día se está bautizando el cuñado de mi hija. Y llevo años orando por él. Y 2 años atrás fue la mamá, la suegra de ella. Y estoy orando ahora por el papá, por Michael y por su hermana. Tomó años, pero todos los días, y Señor, porque es la familia que tengo al lado. No me diga a mí que Él no hace cosas. Que para Dios no hay nada imposible. Ayer recibo una llamada de un familiar cercano que estoy orando específicamente. Y me llama y me dice, necesito consejo. Cuando él te llama para buscar consejo. ¿Okay? Y no es que es fanático de los Yankees, sino es exactamente lo que yo estaba orando es lo que me estaba ¿qué? Pidiendo espiritualmente. Estoy buscando más de Dios. Estoy escuchando canciones cristianas. Y estoy entrando en una relación, en otra relación y necesito tu guía. ¿Me están siguiendo? Nuestra oración no simplemente es para pedirle de qué comer o qué eso es lo menos, ya eso está garantizado. Es para que entendamos la misión que Él nos dejó aquí. ¿Por quién estás orando diariamente? Porque ¿sabe quién está orando? El mundo está orando, pero ¿está orando a quién? A sus dioses. A sus dioses. O sea, estaban envueltos en ayuno, que eso significa oración seria. ¿Ok? Y aún pusieron sus manos. Señor, usa a esta persona, como vamos a hacer con aquel grupo que decía, pastor, yo estoy dispuesto a irme a Sulphur Springs, a donde Él me envíe, a cualquier lugar. Y que sea Dios el que te lo está diciendo. Y segundo, entro en dando, orando y dando. Y le pusieron las manos. Y a veces, mire lo más fácil. Bien cuidadoso, ¿verdad? Porque hoy en día, en el Antiguo Testamento, el diezmo no era el 10%, era el 27%.
del 20 al 27%, dependiendo, habían 10 más 10 y la otra que se colectaba cada 7 años, si no me equivoco. Pero no entremos en eso porque ese Viejo Testamento, y que no digo que eso lo ignoramos, sino simplemente cuando empiezan a discutir acá si uno debe diezmar o no debe diezmar. Déjame explicarlo de la siguiente forma. Eso es como decirle a mi esposa, yo no sé si te llevo al McDonald's o Olive Garden, porque estoy cuestionando lo que ella qué. Si ella vale la pena invertir en un buen restaurante, y no estoy diciendo que usted tiene que ir a Olive Garden, tuvimos tiempo que no podíamos ir a ningún lado, ¿ok? En sí era McDonald's y el Dollar Menu, que ya no existe. Cuando tú tienes 6 muchachos, el Dollar Menu era una bendición, ¿ok? Y el tree ese que tenían, el de tres, el child package ese, dame 3 child packages de eso. Mira, ponle un par de papitas fritas más. Donde me sentía como un rico era cuando entraba con mis hijos, íbamos al Dollar Store. Pueden comprar hasta 5 juguetes cada uno, no se preocupen. Pues yo sabía que era 5, 5, 5, son 25 de los que están porque ya uno estaba en el cielo. Que ese que son 25, el resto está en el budget. Okay. No jueguen muy duro porque se van a romper en una semana. Y pensando eso mismo, Dios es rico. Estaba una vez con mi hija comiendo y a la edad de ellos cuando eran niños, tú puedes comer lo que quieras, como nada te cae mal. Todo está bien, hasta la grasa se convierte en vegetal. Increíble. Y yo le quito un par de papitas fritas, porque supuestamente ya las papitas fritas, pues no, saturadas, no son papitas fritas de España o de Europa. Y ella me dice, those are my fries. Esas son mis papitas. Yo entiendo lo que ella está diciendo, yo le compré la comida. ¿Quién le compró las papitas a ella? Ella no sabe que yo puedo del bolsillo y sacar un billete de 20, aunque sea de lujo. Y que yo puedo ir allá y comprar $20 en papitas fritas y llenar toda la mesa de papitas fritas. Doesn't she know that? Y está peleando porque yo le estoy tomando 2 papitas fritas. Yo creo que entiendan algo. Imagínense que ella no me diga nada. Y me diga, papi, ¿cuáles las papitas que tú quieras? Y a los 5 minutos me diga, papi, can I get more fries? ¿Qué usted cree que yo le diría? Wow, las que tú quieras. ¿Me están siguiendo? Dios, este es mi dinero. Sí, Dios, toma lo que tú quieras. Dios, todo es tuyo. ¿Tú crees que tú me puedas proveer para esto? ¿Me están siguiendo? Because you cannot outgive God. Tú no puedes dar más de lo que Dios ya te va a dar. Eso es dando. ¿Sabes lo bueno en cierto sentido cuando y lo digo bien fácil porque lo más fácil es diezmar? Te voy a explicar por qué. Porque tú no tienes que encargarte de buscar qué misionero voy a mantener. Eso ya parte de esa ofrenda y puede ser ofrenda sacrificial porque mientras más Él te bendiga, supone que esa sea tu visión. Mantener un misionero. Pero entonces cuando tú diezmas, no solamente estás bregando con la iglesia que plantamos aquí en Self Spring, con lo que va a ocurrir en Self Spring, con la nueva escuela que alimentamos y trabajamos y servimos aquí en Tampa, con los viajes misioneros que se invierten alrededor del mundo entero, más los 52 misioneros que nosotros le ayudamos en el mundo. Arriba de eso el porciento que damos a nuestra convención para mantener a todos los misioneros que están alrededor de ¿qué? Del mundo. Me acuerdo cuando alguien me dijo, pastor, ¿cómo yo puedo ayudar a su hijo que está en Asia, en el Asia del Sur? Y yo, nada, tú no tienes que enviarle. ¿Y cómo él sobrevive con las ofrendas de nuestras iglesias? ¿Me están siguiendo? Entonces es bien fácil, porque entonces para ministrar, primeramente el edificio, los empleados que son más que los pastores simplemente. ¿Por qué? Porque esto es un centro de entrenamiento. Entonces entrenamos personas aquí para entonces que sean futuros ¿qué? Misioneros y plantadores. Ahora mismo tenemos 17 en el curso del asociado, los que vienen físicamente, y tenemos 9 que están en línea para ver qué es lo que Dios hace con ellos. Y de esos 9, no todos son de esta iglesia, solamente 3, los otros 6 son de diferentes estados, diferentes ciudades. ¿Qué estamos invirtiendo? ¿Para qué? Para finalmente, dice, dando
y yendo. Porque no, hay épocas en nuestra vida que no podemos. No podemos ir. Uno puede ir. Y los despidieron. Hay un mandato de ir a un lugar específico o a una situación específica. No sé cuántos se acuerdan de la hermana Carmen Wyatt. Siempre se sentaba ahí, ciega y sorda. Y era voluntaria del ministerio de Billy Graham en su computadora. Cuando digo ciega es porque todavía tenía un ojo que podía ver. Y las letras de su computadora eran así de grandes. Pero se comunicaba el evangelio cuando alguien entraba en su computadora. No me digas a mí que alguien que esté en silla de ruedas, viuda de más de 20 años, ciega y sorda, entendía cuál era su misión. ¿Cuál era su misión? Pastor Rey Colón trabajaba en nuestro hotel hace muchos años. Su carro tuvo un accidente cuando hubo el cambio de horario, pero se atrasó y los que han guiado aquí en neblina no se ve nada. Entonces él salía a las 4 de la mañana, pero eso es 4 de la mañana, es decir, las 3 de la mañana. Porque había cambiado y él va en su Volkswagen de los viejos, que no tiene nada al frente, el motor está atrás. Y estos brindados, que son los que llevan dinero, se había quedado en medio del camino. Y él no lo vio. A la velocidad que viene, tú vienes por ahí, tú no ves básicamente nada por la neblina. Y él básicamente paró. Si usted llega a ver, el bumper del Volkswagen estaba detrás del asiento de él. En más de 60 pedazos se le partieron las piernas. Y usted dice, ¿eso es posible? Sí. Porque básicamente lo que hizo el que usted ve los rayos X de él, es como si usted cogiera estas piernas y le hiciera así. La triturada completamente. Un helicóptero lo lleva y duró 14 horas. Una de las operaciones de las tantas que iban a venir para tratar. Cuando yo fui a visitarlo. Mientras él está allí, me dice, el Señor quiere quitar mi gozo, el enemigo. Pero Dios está en control y mi misión continúa. Toda persona que entraba a esa habitación, yo lo vi, enfermeros, doctores, que siempre le preguntaban, how are you? Le decía, I'm doing good. How about you? Do you know Jesus? Entonces, ¿cuál es tu excusa y cuál es mi excusa? Pastrana, Puerto Rico. Se graduó creo que el año antes, el año después, antes que yo me graduara hace muchos años atrás, muriendo de cáncer, después de años batallando. Y estaba allí y tenía un pack de tratados. Y toda la persona que entraba ahí le decía, yo sé para dónde voy si muero o cuando muera. Y tú, aquí estás. Porque entendía cuál es su misión. ¿Y sabe cuál es nuestra misión? Nuestra misión simplemente es señalar a otros a la cruz. Ahora estuve en Guatemala este año y siempre me acuerdo cuando tú vas a todo pueblito, hay algo en común. Todo pueblo tiene su iglesia en el centro. En el centro, en la plaza. Ahí está la iglesia. Y alrededor de la iglesia está ¿qué? Todos los negocios. Y un señor va y le pregunta a este niño, ¿sabes dónde está la farmacia? Dice, no, yo no sé. Pero si usted sigue 2 cuadras recto, usted simplemente cuando pase las 2 cuadras, usted mira hacia su derecha. Y cuando usted vea la cruz, usted simplemente ponga sus ojos en la cruz. Porque usted sigue la cruz. Cuando llegue a la cruz, va a encontrar todo lo que usted necesita. Supermercado, farmacia, doctores, de todo está alrededor de la cruz. Yo no sé cuál es tu problema hoy día, pero si ya le entregaste tu vida a Cristo, estás poniendo tus ojos en la cruz y descansando en Él.
Porque no es cantando para una esperanza pasada, sino por una esperanza que es futura. Y a lo mejor no ha llegado a tu oración, pero no pierdas la esperanza. Pon tus ojos que en la cruz y en Cristo es lo que hizo la cruz del Calvario. Y continúa tu misión, que tu misión es simplemente decirle: yo no sé por lo que estoy pasando, yo no sé qué está ocurriendo, pero yo quiero apuntarte a la cruz. Esa es la misión a la cual Dios nos dejó aquí en la tierra. Le has entregado tu vida a Cristo. Estás viviendo bajo la cruz. Si no, hazlo hoy día.